Aleluya, 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 aleluya. Padre Santo, qué gozo, qué alegría, Señor, de venir al santuario de tu presencia, Señor. De venir, Señor, a la hermosura de tu santidad. Buscar, Señor, la ansiedad de descubrir y volver a descubrir, Señor, la verdad de tu presencia, tu magnificencia, Señor, el fluir de tus ríos de agua viva, Señor, que saturan, Señor, que limpian, Señor, que sacuden aquellas imperfecciones y nos traen avivamiento, Señor, a reconocer tu presencia, esencia divina para nuestra ansiedad y paz en nuestras vidas. Oh bendito Dios de gloria, clamo, Señor, la serenidad de tu presencia, Señor, la armonía de tu arquitectura divina, Señor. Tú, bendito Dios de gloria, tú, amado Padre de los cielos, Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel, maravilloso Dios de gloria, santo, glorioso y majestuoso, resplandor y luz verdadera, tú, Señor, de quien proviene, Señor, la revelación y la instrucción. Buscamos, Señor, y deseamos esa presencia, Señor. Esa presencia, Señor. Saturarnos, Señor, con tu fragancia. Saturarnos, Señor, con tu magnificencia, Señor. Tú, el Dios de obras, el único Dios verdadero, Padre de nuestro Señor y Redentor, Cristo Jesús de Nazaret. Cristo Jesús, el Mesías, Señor, el libertador, el ungido de tu gloria, Señor, que caminó en esta tierra y vino para darnos vida y vida en abundancia. Vino para darnos libertad. Vino para darnos, Señor, aliento. Para darnos fuerza, Señor. Para darnos, Señor, libertad, Señor. Libertad de todo aquello, Señor, que el enemigo quiere influenciar y traer en nosotros, Señor. Pero hoy, Señor, lo echamos y lo esparcimos de nuestra área y nuestra atmósfera en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el nombre santo del Hijo de Dios, el ungido, el Cristo de la gloria, nuestro Señor y Redentor. Oh amado Padre de los cielos, clamo a ti en el nombre santo de tu Hijo amado, por tu presencia y más que todo, Señor, por la serenidad de tu gracia y tu bondad, de tu magnificencia, Señor. Tú, el Señor y Dios de milagros, Señor, de prodigios y manifestaciones divinas. Señor, eres tú quien nos da todo aquello que podemos sobrepasar. Porque mayor es quien vive en nosotros que aquel que en el mundo está. Reconocemos tu presencia, reconocemos tu autoridad y declaramos de nuestros labios tu majestad, tu señorío, tu grandeza y tu misericordia a cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios de gloria, por tu palabra viva, por tu palabra santa, que vive y reina en nuestro ser. Gracias, Dios de gloria, por este momento de tu preciosa manifestación divina de tu esencia y tu bondad. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hagas tu santa y perfecta voluntad. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios de gloria. Amén. 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 Y amén. En la ansiedad, en la desesperación, tenemos que venir a serenidad. Amén. Tenemos que venir a calma. Tenemos que venir a descubrir esa esencia divina de Dios. Hablaba con mi madre y me decía que tuvo mis dos hermanos y estaban comiendo y lo único que estaban hablando era de los nietos. Dice los nietos, y me da un gozo de ver cómo Lidia habla de su nieto, cómo ahora Araceli habla de su nieta y cómo mi hermana Claudia habla de sus dos nietos. Y le digo a mi madre, pero es que
la razón de que hoy están cambiando su mentalidad es porque nunca habían estado, ahora en su madurez, tan cerca de Dios. Le dije, porque esa criatura acaba de venir de los cielos. Y cuando acaba de venir de los cielos, sientes la presencia divina de Dios. Y es cuando tienes la habilidad de clamar, es cuando tienes la habilidad de declarar, de profetizar las cosas que no son como si fueran. Porque no tan solo hemos entendido de que donde están dos en acuerdo, ahí está el Señor. ¿Y quién está más cerca de Dios? Sino esa criatura, sino ese bebé, sino ese niño. Le decía al pastor Alberto esta mañana que estamos, le digo, ¿me despertaste? Le dije, no me dejan dormir. Y dice, no, es que le quería decir algo. Nos pusimos a hablar, hablamos como 1 hora y 15 minutos en el teléfono. Y vino el caso de Israel. Le dije, es que es interesante cómo descubrimos. Le dije, no entiendes el descubrimiento de parentela, de padre, hasta que no ves la creatividad y las explosiones que tu hijo te trae. No puedo creer que pueda hacer esto. Es como Dios nos dice a nosotros, ustedes creían que no podían, pero no han hecho el esfuerzo, pero no han hecho el intento, pero no han buscado al otro lado. Le decía, no, hay unos programas donde cosas científicas sí acontecen. Le dije, te los quiero enseñar. Le dije, pero no puede estar Israel. Le dije, porque son cosas que va a ver y va a querer hacer, porque al niño le gusta experimentar. Así como vio de que brincan en las fotos de Nathan y Matthew en la motocicleta, pues agarró la motocicleta que tú le regalaste y ya se iba a ir por las escaleras para abajo. Porque hay que experimentar. Y el problema es de que nosotros no experimentamos. Y una cosa de la que menos experimentamos es el poder de Dios en nuestras bocas. Es la debilidad más fuerte. Les hablamos a otros, les animamos a otros, pero nunca vemos a la persona en el espejo y animamos a esa persona que necesita las mismas palabras que estamos transfiriendo a otros. Eso mismo que estás hablando, lo estaba hablando yo hoy con Gustavo por teléfono. Qué cosa que Dios nos pone en la misma sintonía. Y es interesante venir a descubrir de que lo que Dios está haciendo nos está mostrando. Hablé con papá ayer y estoy en la oficina y está hablando este muchacho con él y le digo, dile por favor que un extraño va a hablar con él. Y agarro el teléfono y dice, el doctor se dice que un extraño quiere hablar con usted. Y no lo dejé que terminara porque yo sé que le iba a preguntar quién era y le quité el teléfono. Y luego le digo, the most incredible papa in the world, how are you doing today? Y dice, no lo puedo creer. El día que no estoy en Oklahoma y tú estás ahí. Le dije, por eso estoy ahí, porque no estás aquí, para que no me tengas que decir nada, si no tengo que decir yo nada. Y nos pusimos a conversar un rato en el teléfono. Entonces, es interesante de que la conexión divina y la guianza divina están a nuestro alcance. Pero perdemos ese alcance porque no reconocemos el individuo, la persona, el instrumento que Dios quiere usar. Porque queremos ser usados para otros, pero nunca queremos ser usados para nosotros mismos. Y el problema es de que seguimos instruyendo a otros, pero dejamos de instruirnos nosotros. Y la instrucción tiene que ser tan importante para nosotros, entender ese orden profético, ese orden ministerial. Pero no se puede entender a menos de que nosotros tengamos la libertad de expresarlo a nosotros mismos. Amén. Y tenemos que descubrir esa esencia. Y hasta que no descubrimos esa esencia, podemos explotar, oigan muy bien, podemos explotar lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. No tan solo afectar a los que están a nuestro alrededor, sino realmente afectar a nuestras vidas. Porque
Lo he oído de mi esposa, lo he oído de la pastora Nancy, lo he oído del pastor Alberto. Es interesante cuando empiezas a ministrar, te estás ministrando tú mismo. Pues ahora te digo, ministrate a ti mismo enfrente del espejo. Porque si te puedes ministrar a ti mismo, entonces Dios va a hacer algo más grande contigo, porque está reconociendo que tú necesitas la administración divina e interna que Dios ha puesto en tu corazón. Amén. Pero mientras no descubras esa intención interna que Dios pone en tu corazón, nunca puede ser explosiva en tu vida. Hay una necesidad interior en la cual tenemos que surgir con ese conocimiento, con esa ansiedad. Pero nos volvemos tan desilusionados, tan desanimados por los contextos de la vida, por lo que nos pasa en el momento, en el lugar donde vivimos, con las personas con las que convivimos, con los hijos que tenemos, con el esposo, la esposa, los padres. Perdemos el efecto de que quién somos, no para ellos, quién somos para Dios. Y cuando venimos al mover profético, entendemos de que estamos buscando de que alguien diga algo profético o alentador a nuestras vidas. ¿Y sabes quién debe ser el que más entusiasma tu vida? Tú mismo. Tú mismo. Pero ponte a pensar, ¿cuándo fue la última vez que te animaste a ti mismo? ¿Cuándo fue la última vez que te aceptaste a ti mismo? ¿Cuándo fue la última vez que te reconociste a tú mismo? ¿Cuándo fue la última vez que te enriqueciste tú mismo con las palabras que Dios tiene para tu vida? ¿Cuándo fue la última vez? Y nos ponemos a pensar de esta manera y empezamos a realizar que todos tenemos áreas en nuestras vidas que necesitan ser reestructuradas, refortificadas. Porque es donde tenemos el desaliento, es donde tenemos el desánimo, es donde tenemos la desilusión. Y cuando viene esa desilusión, perdemos todo el enfoque divino de lo que Dios puede hacer. Podemos tener problemas tras problemas, pero tenemos que entender, y todos aquí, y todos los que me están viendo por el internet, han oído esta palabra: Dios no nos da más de lo que podamos soportar. Dios no nos da más. Entonces, ¿por qué no vemos lo que Dios ve que nosotros podemos soportar? Porque necesitamos afirmación exterior para tener aceptación interior. Necesitamos aceptación exterior para tener aceptación interior. Cuando debemos de tener aceptación interior para expresar exterior. Y no lo vemos de esa manera. Entendemos de que leímos la semana pasada, cuando empezamos en 1 Corintios 12, de que hay dones espirituales. Pero entendemos de que no es tan solo el don espiritual, sino lo que es el regalo de profeta. Voy a tener que buscar las notas porque 2 semanas he estado hablando de esto. Cuando entendemos ese orden, el regalo que Dios nos da para que nosotros lo usemos. Amén. Óigame bien, el regalo que Dios nos da para que nosotros lo usemos. No para que lo alejemos, sino para que lo usemos. Amén. Les doy un ejemplo. Tuvimos la oportunidad de ver la cara de Israel con su nuevo carrito. ¿Verdad, Pastor Nicolás? Así es. Y se le cargó la batería, se subió en su carrito
¿Ustedes creen que su papá lo podía bajar de ese carrito? No. Se le acabó la batería, me dice su padre, el pastor Licona, se le acabó la batería. Y en lugar de decir, ya se acabó, no, se salió a empujarlo, no, es que no puedes empujar. Porque está dispuesto a llenarse de aquello que sabe que le trae gozo, que le trae alegría, que le trae aliento. En cambio nosotros, cuando se necesita el esfuerzo, lo dejamos hasta que se cargue solo. Pero él estaba haciendo el esfuerzo de que quería más de lo que había producido. Esperaba algo que fuera algo fuera de lo normal. Y tenemos que experimentar nosotros algo que es fuera de lo normal para poder experimentar ese toque divino de Dios. ¿En cuál vida? En mi vida. En nuestras vidas. Venimos a oír palabras proféticas. Vamos a escuchar a un profeta. Pero si tú no te has hablado profecía a tu vida, ¿cómo puede alguien profetizar algo que tú no crees? ¿Cómo puedes hablar algo? ¿Cómo puedes esperar algo? Solo se puede manifestar cuando tú y yo estamos conectados con lo que Dios quiere hacer conmigo. Dios va a hacer lo que va a hacer con los demás hermanos, pero tienes que buscar qué es lo que va a hacer Dios conmigo. La razón de que empecé esta enseñanza de profetas y profecía es que realmente es algo que he estado afectando en muchas áreas a muchas personas personales e individuales. Porque hoy en día muchas personas andan buscando esa palabra profética que se les hable a su vida. Muchas personas andan buscando esa afirmación que les puede traer satisfacción a su vida. Y cuando leemos y entendemos el mover profético, hoy en día es algo que realmente está descontrolado. Cuando ustedes recuerdan, cuando vino el cambio del milenio, que estamos en el año 1999 y iba a cambiar al 2000 y que se iba a haber un desorden. Por favor, alcen comida, por favor, compren generadores, porque se van a acabar las computadoras. Había un desorden. Y cada vez que hay un desorden, viene un hombre o una mujer, ya sea profeta o profetiza, a decir, no, les dije que hace 15 años les dije que esto iba a pasar. Mi pregunta para esos hombres y esas mujeres, de lo demás que has dicho en los últimos 15 años, ¿qué ha pasado? Porque si vas a decir algo, les profetizo que va a llover. Les profetizo que va a llover. Les profetizo que va a llover. Y no llueve por 2 semanas. La tercera semana llueve y no les profeticé que iba a llover. Entonces, ¿qué clase de profecía es esa? Digo, porque si dices algo repetitivo, en un tiempo indesignado va a pasar. Ahora ya cuando pasa, ¿no les dije? Te profetizo un nuevo trabajo. A los 2 años, ¿no te profeticé hace 2 años que ibas a tener un nuevo trabajo? Venimos al contexto erróneo de lo que es profecía, de lo que es el profeta de Dios. Les decía la semana pasada del profeta Schultz. ¿Qué es lo que le dijo al otro hombre de Dios? Dame tu número de teléfono. Le dijo, dame tu número de teléfono. Dice, ok. Dice, cuando tengas problemas yo te voy a hablar. ¿Qué vas a pensar de un hombre que te dice, ¿cómo hablar cuando? ¿Cómo vas a ver? ¿Quién es el que conoce todo?
Y si Dios conoce todo, y si Dios lo está usando, ¿quién va a saber lo que te está pasando? El profeta de Dios. Pero tenemos que venir a entender esa singularización en la cual eres el hombre o la mujer que Dios va a usar para profecía. Porque en un momento nos entra la ansiedad. Nos entra esa, yo quiero que me digan esa palabra profética, yo quiero que me hablen eso profético a mi vida. Pero si tú no estás en comunión, en ayuno, en oración con Dios, ¿cómo puede venir la manifestación de la profecía cuando no tienes algo en lo cual estás viviendo? No tienes algo en lo cual estás impartiendo y decidido ser impartido. Hemos oído de la pastora que no puedes dar de lo que no tienes. Entonces, al primero que le tienes que dar es ¿a quién? Es a ti. Tienes que aprender a darte a ti mismo. Y es un problema que surge mucho con ustedes las mujeres. Las mujeres son muy buenas para dar a otros, pero son ustedes muy duras en darse a ustedes mismos. Porque el carácter de madre les incita a ayudar a otros sin preocuparse de ustedes. Pero recordemos cuando Jesús fue cuestionado: ¿cuál es el mayor mandamiento, maestro? Señor Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Y qué es lo que le dijo Jesús? Poner a Dios primero. Poner a Dios en el número 1. Poner a Dios en el centro de tu vida. Y el número 2, tan importante como el 1, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mujeres o hombres, se están amando ustedes para poder amar al prójimo como Dios les ama a ustedes. Y cuando no abrimos ese segmento, entendemos de que están dando más de lo que Dios les está dando. Pero así como lo agarran, lo dan. Y no se han saturado, no se han beneficiado, porque están más intencionadas a dar que aceptar lo que también Dios a vosotros os da. Y tenemos que venir a ese segmento a entender de que el mover profético o la profecía se va a manifestar en nuestras vidas, se va a direccionar en nuestro ser cuando nosotros estemos siendo aptos de aquello que estamos recibiendo. Y tenemos que cuestionar ese mover profético. Y no es de que vamos a juzgar a los profetas, porque gloria a Dios, tiene profetas. Digo, Jesús nos dio profetas. Dice, Él nos regaló profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Nos lo regaló para el uso de la capacitación de las ovejas de la iglesia, de los ministros que también llegan a ser ovejas cuando se sientan bajo otro ministerio. Porque todos en un sentido somos ovejas y tenemos que producir aquello que Dios nos da a producir. Pero tenemos que estar sensibles y ser capacitados en las áreas que Dios desea levantarnos. No podemos levantar, no podemos crecer a menos de que entendamos ese propósito divino que Dios está teniendo en nuestras vidas. Entonces, entender el mover profético es que tenemos que expresarlo. Para los apuntes, porque yo sé que a la señorita Carmen le gusta apuntar todo. Empezamos en 1 Corintios 12:1. Y luego les dije a todos que leyeran. ¿Cuántos de ustedes leyeron 1 Corintios 13? ¿Cuántos lo leyeron?
Entonces, ¿qué es lo más importante para Dios de cada uno? ¿Qué es lo que es más importante para Dios en cada uno de nosotros? El amor. El amor. Si entendemos, señor Beto, la semana pasada estaba explicando de que este hombre del que estoy hablando, Bob Schultz, murió. Y cuando llegó al cielo, Jesús le hizo una pregunta. Ustedes dos, ¿qué creen que fue la pregunta que le hizo Jesús a este hombre, a este profeta de Dios? ¿Qué crees que fue la pregunta? Digo, si tú vas al cielo, ¿qué crees que va a ser la pregunta que te va a hacer Jesús? Alguien dijo, ministraste bien, serviste bien, fuiste amigo. Que si hizo, no sé, puede ser que si cumplió su ministerio como profeta. Okay. La pregunta que Jesús le hizo a este hombre de Dios, a este hombre que llamó al nivel de profeta, le dijo, has aprendido a amar. Y se quedó pasmado. Y lo regresó para que aprendiera a amar. Porque les decía a todos, puedes dar sin amar, pero si amas, vas a dar. Y el primero que tienes que amar es a ti mismo. Es lo que tenemos que aprender, a amarnos a nosotros mismos. Porque cuando amas es fácil dar, es fácil repartir. No tienes contexto porque Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, porque Dios es amor. Entonces nos enseña que lo que tenemos que hacer es amor. Y el profeta Schultz murió el año pasado. ¿En qué día creen que murió? El 14 de febrero, el día del amor. Entonces Dios nos enseña que nos quiere adiestrar, nos quiere capacitar en las áreas que tenemos cada uno de nosotros deficiencias. Todos tenemos deficiencias diferentes. En áreas que pensamos que somos eficientes, son áreas que necesitamos ser más efectivos. Entonces, cuando venimos al orden profético, tenemos que entender de que si alguien nos va a hablar profecía, si alguien nos va a dirigir, tenemos que traerlo a claridad. Vamos a 1 Corintios 14. Cuando hay profecía, cuando hay enseñanza ministrativa por Dios, fíjense lo que dice la Escritura. 1 Corintios 14, 29. ¿Lo tienen? Amén. Dice, y que 2 o 3 profetas, ¿cuántos? 2 o 3, hablen y los demás ¿qué? Juzguen. Pastor, ¿cómo que vamos a juzgar a los profetas? No vas a juzgar a los profetas, vas a juzgar la palabra que el profeta te da. Tú tienes el derecho como hijo de Dios de juzgar aquello que se te habla a ti, no de aceptarlo, de juzgarlo y estudiarlo. ¿No dicen en el libro de 2 de Timoteo que estudiemos para ser aprobados? Entonces no es de que vas a juzgar al profeta, pero ¿sabes qué? Tienes el derecho de juzgar la profecía. Por eso tenemos que ser sensibles si es Dios que nos está hablando a nosotros. No es de que esa palabra lo respeto, lo amo, usted es siervo de Dios, pero esa palabra no la acepto yo. No es que estés en contra del hombre de Dios,
No es que estés en contra del ministro, estás en contra de aquella palabra, porque la Escritura dice que podemos juzgar la palabra. Amén. Y es el problema dentro de la iglesia, que muchas veces aceptamos palabras, porque Dios dice y no pasa. Entonces, ¿quién fue el que dijo? Y va a haber hombres de Dios, va a haber mujeres de Dios, profetizas, que van a errar. ¿Y saben qué? Está bien. Porque mi mujer, la pastora, me enseñó, muchas veces empezamos en el espíritu y terminamos en la carne. Y eso pasa también cuando recibimos palabra. Empezamos en el espíritu y como nos conviene la palabra, terminamos en la carne aceptándola. Y aceptamos algo que no merecíamos. Aceptamos algo que no nos pertenecía. Y queremos ser partícipe de aquello porque se ve interesante. ¿Interesante a qué nivel? ¿Interesante a qué estructura? ¿A qué beneficio? Es que el Señor me dice que te va a bendecir con una troca nueva. ¿No? Gloria a Dios. Los pagos van a ser 920 al mes. ¿Qué clase de bendición es esa? El Señor va a abrir las puertas de que tengas un vehículo nuevo. Y no importa lo que sea, Dios suple por el nuevo trabajo que te va a dar. Señor, si esto es para mí, lo recibo. Y en cuanto se manifieste, me verás gozarme en lo que tú piensas que yo voy a manejar. Pero es la dirección y la aceptación de aquello que se nos está hablando. Pero el sentido es de que todos queremos algo bueno. ¿Quién de aquí no quiere algo bueno? Digo, aunque tengas algo bueno, quieres tener algo mejor. Pero en veces no estamos dispuestos a sostener aquello o que se nos va a decir o se nos va a dar. No estamos dispuestos a superarlo. Entonces, ¿cuál es la profecía? La profecía es aquello que se nos está hablando directamente en afirmación, pero tenemos el contexto de como hijos de Dios, aclarar, Dios, ¿es para mí? Yo recuerdo a la pastora y no estaba yo en ese mover de entendimiento. No, el Señor va a hacer esto y esto y esto y esto y esto con usted. ¿No fue lo que te dijeron, no? ¿Del cielo a los hombres? Sí. Sí, pero yo no lo entendía. Dice, yo no puedo tener más hijos. No, estoy hablando del segmento cuando vino otro hombre de Dios que te empezó a decir, el Señor está enojado con usted porque hizo esto y hizo lo otro. Sí, dos de ellos se equivocan. Entonces, cuando no entiendes, el hombre de Dios está correcto, porque ¿sabes qué? No hemos aprendido que podemos juzgar la profecía. Yo lo rechacé. Lo puede rechazar, y si el hombre de Dios no está en la posición de entendimiento, ¿qué es lo que está diciendo? Este no es hijo de Dios. Este no es instrumento de Dios, porque no sabe aceptar lo que Dios me está hablando a mí. Entonces está diciendo que Dios ahora habla a ti. Los hijos de Dios son ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, hace unos minutos la pastora Nancy estaba diciendo, estaba hablando con mi hermano lo que yo estaba clamando, lo que yo estaba hablando. El pastor Alberto empieza a hablar, empieza a predicar, y la predicación va de acuerdo a lo que se va a hablar. ¿Por qué? Porque cuando estamos en oración, cuando estamos en comunión, queremos la función del Espíritu Santo en libertad que se manifieste a través de aquellos que están en el orden bíblico de Dios. Amén. Y podemos estar equivocados en diferentes áreas. Digo, no voy a estar correcto todo el tiempo.
Hay momentos en que voy a fallar, voy a errar, pero soy humano. Pero tampoco no voy a decir, estoy sufriendo tanto por lo que erré, me voy a clavar en la cruz. No. Jesús murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Amén. para darnos vida y darnos libertad. Me justificó. Pero tenemos que entender ese amor divino de Dios. Tenemos que entender que cuando alguien viene a hablar una palabra profética, tiene que ser algo que Dios nos va a afirmar y que tenemos el derecho. Tenemos el derecho de aceptar, renunciar o rechazar. No porque lo digo yo, porque lo dice la Escritura. Y hemos entendido que tenemos que estar en el orden bíblico de Dios. Más arriba, en 1 Corintios 14, 5 dice, yo quisiera, ¿lo tienen? Amén. Yo quisiera que todos hablen en lenguas, pero aún más que profeticen, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que los interprete para que la iglesia reciba edificación. Hemos entendido de que todos tenemos la habilidad de hablar en lenguas, pero nos detenemos, porque pensamos que nadie va a explicar o a traducir ese mensaje bíblico que Dios está moviendo dentro de tu ser para que sea expulsado y sea de edificación a la iglesia. Pero cuando no tenemos la edificación de la iglesia, perdemos el contexto divino y queremos que venga el profeta de Dios. Solo el profeta de Dios puede hablar algo superior, puede hablar algo de estruendo. Pero ¿sabes qué? ¿Quién puede profetizar? De los que estamos aquí, ¿quién puede profetizar? Todos podemos. No acabamos de leer que todos debemos profetizar, pero en cambio no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Por el mismo orden, porque no hemos entendido de que realmente la profecía se puede juzgar. No vas a juzgar al hombre o a la mujer que Dios va a usar si es de Dios, o que va a usarte a ti si es el sentimiento o la ansiedad que Dios pone en tu corazón, para que aprendamos a profetizar. De levantarte en la mañana y decir gracias Dios por este día, por la bendición, por la lluvia, por el refrescar, gracias por el favor que has abierto en mi vida, gracias porque viene la abundancia a mi vida, Señor, porque sé que las puertas que tú abres no hay quien pueda cerrar, Señor. Yo declaro favor, paz, serenidad, gozo, alegría en este día. No importa lo que venga, Señor, yo me fijo y me fajo al orden de tu palabra, de que tú tienes bendición a mi vida. Pero viene una tormenta. ¿Qué vas a hacer? ¿Ponerte a llorar? ¿O saber de que Dios ha puesto dentro de ti habilidad y la tormenta que está enfrente de ti la tienes tú para superarla? Amén. La tienes tú para sobrepasarla. La tienes tú para pararte y ver al otro lado de ese mar rojo, ver al otro lado de ese Jordán, ver al otro lado de ese desierto. Así es. Porque empiezas a hablar las cosas que no son como si fuesen. Empiezas a expectativa divina de lo que Dios tiene de propósito en tu vida. Porque el enemigo quiere derribar tu fe. El enemigo quiere derribar tu gozo. El enemigo quiere derribar tu confianza. ¿Y cómo le vamos a tener confianza a Dios? Si no esperamos que lo que sale de nuestra boca se haga realidad. ¿Cuántas veces lo tengo que decir? ¿Cuántas veces tienes que tratar para ganar? Me ponía a pensar cuando venía manejando hoy, de que es interesante, y lo veo en los chiquillos hoy en día, que se agarran el teléfono y quizá es perturbante, quizá es afectante en el sentido de que es todo lo que hacen. Pero cuando buscan un juego, en veces lo juegas por jugar, pero hay aquellos que lo juegan por vencerlo, por derrotarlo.
Mi mujer, su pastora, no le gustan los juegos. Pero yo soy muy bueno en instigador y le pongo el juego y le digo, mira esto y mira esto. Y así como la ven que no le gustan mucho los juegos, cuando se agarra en ese juego, si no agarra sus 3 estrellas en cada nivel, no brinca al segundo nivel. Porque no tan solo quiere vencer, quiere el reconocimiento y quiere la habilidad de que puede ir al otro lado de ese Jordán, de ese pequeño segmento, para venir a la total bendición, a la total victoria que Dios quiere para nuestras vidas. Pero cuando nosotros no tenemos ese énfasis, perdemos el enfoque. Me decía Mónica que llevaron a Israel, lo están llevando a aprender a jugar soccer, a jugar fútbol, se va a aprender, pero al otro lado estaban los brinca-brinca, como los que tuvimos aquí el Día de los Niños. Le dicen la pelota, la agarra y ya se va. Finalmente le dicen, no, tienes que terminar esto y luego vas para allá. Ahora lo único que quería es que se terminara esto porque sabía dónde iba a ir. Sabía el esfuerzo que tenía que hacer, sabía lo que tenía que terminar, aún de pequeño sabía lo que tenía que terminar. Y es como Dios nos habla a cada uno de nosotros. Tienes que terminar ese segmento. Recuerda que Dios nos lleva de gloria en gloria. ¿Qué es la palabra profética que Dios está hablando a tu vida? ¿Qué es la palabra profética que tú estás hablando a tu ser? ¿Qué es esa palabra que estás influenciando tu vida? Si no la estás influenciando, estás determinando tu derrota en lugar de la expectativa de tu victoria. Porque estás hablando nada a tu vida. En cambio, vivimos en un mundo activado por las palabras que salen de nuestra boca. Pero están saliendo palabras de ansiedad. Hace unos segundos me dice la pastora y me dice Raiza, es que es difícil ser positivo. Ser positivo es tan difícil como ser negativo. El pastor Alberto dijo, ¿qué tanto esfuerzo se necesita para ser pecador? ¿Qué tanto esfuerzo se necesita para ser santo? El mismo esfuerzo. ¿Cuántos de ustedes estaban en el Salmo 23? ¿Se lo sabe? ¿Carmelita? ¿Señor Legaspi? ¿Señora Legaspi? ¿Raiza? ¿Pastor Alberto? El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué no hacen el esfuerzo de hoy al domingo? Y los espero en la mañana el domingo a orar y a declarar, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Quiero que lo vivifiquen en sus vidas. Quiero que lo vivifiquen en su espíritu. Quiero que lo vivifiquen en su alma. Porque si convences a tu alma que Jehová es tu pastor y nada te faltará, nada te va a detener del poder sobrenatural de Dios, porque estás hablando palabra de vida a tu vida. Amén. El problema es de que hay tanto de Dios, que nosotros perdemos la noción del poder de Dios en nuestras vidas. Dios es amor. Entonces nos ponemos a analizar a través de nuestro segmento en la iglesia, a través de nuestro tiempo en la iglesia. Hemos tenido hombres y mujeres que hemos oído palabras proféticas, palabras de aliento o palabras de desaliento. Yo no sé qué tantas palabras proféticas en su tiempo de cristiano, en su tiempo de convivencia en la iglesia, han recibido. Pero hoy te digo, no tan solo te digo, hoy te reto que reconozcas qué palabras proféticas fueron habladas a tu vida, fueron influenciadas a tu vida, que te están deteniendo por haber aceptado algo que no te pertenecía, por haber recibido algo
estaba oyendo a Jesse. Y dice que venía hablando con esta señora de ahí de Nueva Orleans. Y dice, ay, dice, no hemos tenido huracanes últimamente. ¿Quién sabe qué estará pasando? Dice, porque esta ciudad es ciudad de huracanes. Hay personas que están hablando la maldad a tu alrededor y ni siquiera te das cuenta. Y lo dice, y están hablando de que está un nuevo tornado que se llama Invest. ¿Qué quiere decir invertir? Dice, yo no voy a invertir en eso. Pero ¿cuántas personas están invirtiendo en algo que no nos pertenece? Porque alguien lo habla. Mis hermanos, hoy en día, por la televisión, por la radio, se hablan palabras proféticas captadas en el subconsciente de nuestro ser, que no son para nosotros, pero las hacemos nuestras por aceptar aquello que no nos pertenecía. Dios te va a traer bendición. Señor, yo ya tengo tu bendición, ahora espero tu manifestación por la dirección que tú me das. Porque tu palabra dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu del Señor. Señor, guíame, porque yo soy tu hijo también. Pero malentendemos o malinterpretamos, por eso tenemos tanta decadencia espiritual dentro de la iglesia. Porque agarramos palabras que se dicen en la radio, que se dice el ministro, que se dice en la televisión, y las queremos hacer nuestras. ¿Sabes qué? No es para ti. Tienes que buscar lo que Dios tiene para ti. Tienes que buscar esa palabra profética que Dios tiene para ti a través de el hombre, el instrumento que Dios tiene enfrente de ti. Pueden ser tus hijos, puede ser tu vecino, pero tenemos que venir a oír lo que Dios tiene para mí. No lo que está diciendo de que el mundo se va a acabar en 1982. ¿Sí? Vale más que vendan todo, se va a acabar todo 1982. Hablaron los testigos de Jehová que el año 1982 se iba a acabar el mundo. ¿Mande? Qué bueno, porque yo nací en el 82. Pero hay algo que sí terminó en 1982. El calendario azteca. El calendario azteca, reconocido por algo que tienen de decoración en mundos. Todo el que lo tiene, todo el que lo guarda, es que estaba esperando que se acabara el mundo en 1982. Y de ahí lo agarró esta secta religiosa en la cual dice, no, es que esos antepasados dijeron y va a pasar. Y me pongo a preguntar yo, ¿Jesús de Nazaret quién es? ¿Jesús de Nazaret quién es para ti? Y le preguntan a Jesús, el Hijo de Dios, que bajó del cielo y caminó la tierra, ¿cuándo se va a acabar el mundo? ¿Qué le dijo Jesús? Nadie sabe la hora, el día, ni el momento, solo mi Padre que está en los cielos. ¿Para qué te apuras? ¿Cuándo se va a acabar? Se va a acabar cuando Él diga que se va a acabar. Entendimos de que hay diferencia entre los últimos días y el último día. Y gloria a Dios, los que estamos en Cristo Jesús estamos preparados para el último día. Amén. Nos tenemos que apurar de estos últimos días. ¿De qué? De predicar su evangelio. ¿De qué?
de hablar su palabra. ¿De qué? De reconocer su grandeza y su poder que ha puesto en cada uno de nosotros. Amén. Levántate, reconoce que Dios ha puesto palabra profética en tu vida para que hables primero a tu vida, a tu casa, a tus hijos, a tu esposo y donde quiera que tú vayas. Amén. Tienes el poder profético, pero tenemos que saber cómo analizar, tenemos que saber cómo balancear. No porque alguien dice, yo soy profeta de Dios, vas a aceptar todo lo que dice, porque la palabra dice que tenemos que juzgar. Tenemos que entender qué es lo que se nos está dando y malentendemos la enseñanza, malentendemos el beneficio. Les voy a dar un ejemplo. Este hombre llega y anda buscando suplir leche a su familia. Y llega con este hombre, "Oye, usted es fiel, usted es un hombre capaz, he oído de usted, ando buscando una vaca lechera". Vaca lechera es una vaca que da leche. Y le dice, sí. Dice, no, pues no tengo ahorita más que una. Dice, pero esta vaca solo da de 12 a 15 litros de leche en los tiempos de aguas. No, dice, pues no se diga más. No se diga más, me la llevo. ¿Cuánto? Tanto le pago. Dice, ya tengo mi bendición. Se lleva su vaca. Llega el día, ordeña la vaca, le salen 3, 4 onzas de leche. Al otro día le sale 1 onza, 2 onzas de leche. Después de una semana va y regresa la vaca. Y le dice, Señor, yo pensaba que usted era un hombre honesto. Yo pensaba que un hombre directo, que no decía mentiras. Dice, yo no le dije ninguna mentira. Dice, sí, Señor, usted me dijo mentiras. Usted me dijo que esta vaca daba de 12 a 15 litros de leche. Le dije, Señor, yo no le dije mentira. Sí, la vaca sí da de 12 a 15 litros de leche en los tiempos de aguas. Del tiempo que empieza al tiempo que termina le da de 12 a 15 litros de leche. No le dije que se los iba a dar todos los días. Y les digo esto porque es lo que acontece dentro de la profecía. Pensamos que algo es bueno para nosotros, pero no vemos el proceso de que va a ser por un tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? ¿Cuánto es ese segmento? Tenemos que entender el entendimiento de lo que Dios nos quiere mostrar. ¿Cuál es el esfuerzo que tenemos que llevar a cabo? ¿Cuál es la perseverancia? ¿Cuál es ese Jordán? ¿Cuál es ese desierto? ¿Cuál es ese mar rojo que tenemos que cruzar? Tenemos que ver al otro lado. No tenemos que ser aquellos que somos desviados por una palabra profética que creemos sin tener que hacer esfuerzo. Lo que Dios lo va a manifestar en su tiempo preciso, en su tiempo exacto. Dios no falla. Pero ¿saben qué? Malentendemos profecía porque queremos que sea algo real para mi vida instantánea. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? ¿Qué es lo que Dios está tratando conmigo? ¿Qué es lo que Dios quiere manifestar? ¿Qué es lo que Dios quiere elevar en mi vida de reconocimiento? No voy a dejar que este hombre, no voy a dejar que esta mujer influencie mi vida, determine con aceptación, con algo que Dios no tiene para mí. De ahora en adelante va a manejar un Corvette. Dice, no, pues gloria a Dios. Dice, papá, queremos ir contigo todos. ¿Cuántas personas pueden meter en un Corvette? Entonces, si Dios quiere que este hombre de Dios disfrute su familia, ¿le va a dar un Corvette? Le va a dar algo donde todos tengan esa unidad. Entonces el enemigo trae separación, el enemigo trae disensión, el enemigo trae desaliento. Pero ¿sabes qué? Dios trae unidad. Dios trae clarificación. Dios trae amor. Porque lo más grande de Dios es amor. No es que el señor Alvarado no merezca un Corvette, de que él y su esposa vayan y disfruten.
Pero Dios les va a proveer primero algo donde tengan la unidad familiar para que puedan disfrutar el cónyuge matrimonial. Dios tiene un orden para todo y Dios desea que disfrutemos de todo, pero tenemos que ver los puntos. Tenemos que ver en qué áreas necesito yo ser ministrado, en qué áreas necesito yo ser fortalecido, en qué áreas necesito yo tener entendimiento. Y saben que hay áreas en las vidas de cada uno de nosotros. Empecemos a buscar el orden divino que Dios tiene para mi vida. Deja de buscar palabras proféticas de alguien. Empieza a hablar palabras proféticas a tu vida. Declara, aclara, clama y Dios te responderá. Él es un Dios de verdad, Él es un Dios justo y más que todo, poderoso, soberano, glorioso, majestuoso, que desea guiar a sus hijos siempre a la cima y a la libertad. Por eso su nombre es el Santo de Israel. Amén. ¿Aprendimos algo? Amén. ¿Una pregunta? ¿Nadie tiene preguntas? Acá minutos. Entendamos de que Dios desea que cada uno de nosotros reconozcamos la habilidad que tiene para nuestras vidas. Y esa habilidad es realmente la manifestación divina de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios nos quiere santificar, pero tenemos que desear ser santificados. Disfruta de las palabras de poder que Dios ha puesto a tu alcance, a tu boca. Una de las cosas que todo el tiempo me ha gustado de la pastora Nancy, desde que me dice que el Señor pase carbón encendido sobre mis labios. Y sabes que es lo que debes de clamar cada vez que vas a orar. Señor, pasa carbón encendido sobre mis labios. Le estás diciendo, Señor, ajusta, aclara lo que sale de mi boca. Porque cuando pasas carbón encendido, todo aquello que no es de Dios va a ser consumado. Entonces vas a ver que todo lo que Dios tiene para ti va a ser proporcionado por medio de las palabras de fe que declaran tu boca y tu corazón. Amén. Vamos a orar. Santo Dios de gloria, maravilloso Padre eterno, tú Señor, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Juez de jueces, Señor, porque solo tú eres juez, santo, glorioso, majestuoso y poderoso. Señor, y hoy sé más que nunca que tú enviaste a tu Hijo amado, porque de tal manera amaste el mundo que lo entregaste para que cada uno de nosotros en él tengamos vida y tengamos vida eterna. No lo trajiste a juzgar, sino a salvar el mundo. Señor, gracias, porque estamos en los últimos días, disfrutando de tu majestad, tu grandeza y tu poder. Llénanos de tu palabra. Señor, que nos justifiquemos con las acciones y las palabras de poder que salen a través de nuestros labios. Palabras de aliento, palabras de fuerza, palabras seguras y palabras de fe. Gracias por tu presencia. Gracias por el depósito que has hecho en nuestras mentes y nuestros corazones. Lo recibimos en el nombre de Jesús. Lo sellamos con el sello de tu Santo Espíritu. Y declaramos que nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Nos vamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para caminar en tu perfección.
perfecta voluntad. Dios lo bendiga.